Hola, ¿cómo les va? Y hoy estamos con la parte 2 de la parte de audio. La vez pasada te mostré el preamplificador y esta vez te voy a mostrar la unidad de potencia. No te vayas. Bueno, después de haber probado un sinnúmero de, en teoría, amplificadores de potencia, yo notaba algo, que la mayoría de los amplificadores que yo compré se agotaban en el transcurso de la performance. Vos calculá que yo los estoy probando con estos que son doble buffer, bocina y tweeter, y dos JBL que tengo en otra habitación, que son parlantes que comen energía a lo loco. Y lo que pasaba con los amplificadores de potencia que yo compré era que se te agotaban en el medio. Tenían un buen rendimiento al principio y empezaban a hacer y en cierto momento empezaban a distorsionar, el volumen ya no era lo mismo, empezaba a fluctuar la calidad. Hasta que llegué a esto. Esto es el Fosi Audio V3. Son 300 watts por canal en 4 ohms. Y yo te diría que son 135 watts por canal en 8. Es un amplificador clase D y es un infierno lo que suena. Lo puse 4 horas seguidas a un volumen bastante alto y no ni tosió. Tenías dos opciones con esto. Lo podías comprar con dos tipos de transformadores posibles. Yo lo compré con el transformador más grande, que es el de 48 volts, que este es el que te permite llegar a 135 watts. Tendría que ser 150, pero yo te diría que estamos en una zona segura si yo te digo que son 135. Si compras con el otro transformador, que si mal no recuerdo, no, si eran 32, el rendimiento bajaba. Entonces yo fui por el que tiene el mayor rendimiento. Entonces, yo te voy a dejar un montón de datos técnicos durante el video. No te estreses. Toda la información que quieres saber va a ir apareciendo en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Yo quiero un equipo que sea de primera línea, pero no quiero cargar 25 kilos de unidad de potencia. No quiero. Te trae el manual que viene, sí, con un chino bastante, porque esto está fabricado en China, viene con una traducción bastante buena en comparación a las tardes de alegría que me he pasado leyendo los manuales traducidos de chino. El transformador, como verás, es una bestia. Y agradezco al cielo que lo hayan puesto aparte. Transformadores en los equipos tienen que estar afuera de la carcasa, man. Ahí ves la razón por qué hay equipos que pesan 25 kilos, porque tienen una aislación brutal, porque tienen unos transformadores con un montón de secuencias. Bueno, yo soy feliz con esto. Y me mandaron el enchufe inglés. Y acá está esta belleza. Vamos a cerrar la caja, así lo puedo poner arriba de la caja. Mirá lo que es esta belleza. Arriba tiene para que salga el calorcito de adentro. Esto yo te lo tiro por la cabeza y te dan 10 puntos de sutura. Y en la parte de atrás, canal A, canal B para los parlantes, line in para que venga de el preamplificador. Simpleza pura. Esto lo pones uno al lado del otro y no es más ancho que esta caja. Yo ahora voy a traer el preamplificador, que de hecho me vino con el cable ya, así que no tengo que comprar ningún cable. Nada que tengo que comprar. Esto de atrás tiene en el medio para ponerle banana, el banana cable, o tenés el agujerito del costadito para poner el cablecito pelado acá. Ya que esto viene el agujerito en el medio para poner cable banana, yo te diría que te gastes unos pesos más y le compres la terminal banana para ponerle acá y que esté todo feliz. Y después traen el costadito para ponerle obviamente el transformador.
lo vamos a enchufar a ver cómo se ve. Entonces, enchufado. Lo vamos a prender. Eso es todo, querido. Y viva la patria. Entonces te voy a mostrar lo que te ocupa esto teniendo amplificador y preamplificador juntos. Porque esa es la idea de todos estos reviews. Acordate que el preamplificador venía con el cablecito. Si no viste el otro video, te recomiendo que mires en mis videos por la parte 1. Entonces mira lo que te ocupa esto. Vamos a poner un poquito más alto. Fíjate lo que te está ocupando esto. Traje el centímetro para medirlo. Te está ocupando 26 centímetros de ancho por 3 centímetros punto 7 de alto por 14, vamos a decir 16 centímetros de profundidad. Vamos a sumar el largo de la RCA. Que yo tengo RCA en ángulo y te lo recomiendo. Pero si no tenés RCA en ángulo, esto está en 19 centímetros de fondo. Es una gracia de Dios, querido, esto. Porque tenés en un espacio mínimo algo que va a sonar recontra hiper pro, que va a hacerte escuchar la música como la debes escuchar y que no te va a romper el banco. Es decir, acá el punto es ese. Lo dije desde el principio. Los equipos que te estoy mostrando tienen que tener excelente calidad. Tienen que ser lo más pequeños posibles. Tienen que tener un precio que puedas pagar. Porque vos estás en Latinoamérica, man. Yo no te puedo poner un equipo que te diga, ah, esto está buenísimo. Cuesta... Y esto yo lo vi tantas veces. Cuando vos mirás un video que te dice, el mejor amplificador affordable que vas a poder pagar, y te metes y te ponen $1.900. Entonces eso yo no lo puedo pagar. Yo no puedo pagar $1.900. ¿De dónde sacaste que eso es affordable? Es affordable comparado con un Macintosh. Bueno, con un Macintosh es affordable una casa de 4 ambientes. Entonces, el punto acá es, esto es affordable para un sueldo latinoamericano, ¿no? Entonces, yo te voy a dejar los links de esto para que vos puedas ver los precios. Y yo te puedo asegurar que por este precio y con esta calidad no vas a conseguir absolutamente nada. Puedes decir, bueno, pero la misma marca tiene otro que es más barato, que es más chiquito. Los probé todos. Por ejemplo, vi un montón de preamplificadores, pero que no tenían entrada de fono. No sirve. Yo quiero entrada de fono. No me quiero estar comprando una bandeja que tenga que tener amplificador interno. Porque eso genera más circuito adentro de la bandeja. Y yo lo que quiero es menos cantidad de cosas. Y más rendimiento. Entonces, esto es una hermosura. Te lo digo desde ya. Con los ojos cerrados. Probalo, obviamente. Porque la última palabra la tenés vos. Yo lo que te voy a decir lo que te digo siempre. Trabajé muchos años vendiendo audio high-end. Y cuando te digo audio high-end, te estoy hablando parlantes de medio palo verde, amplificadores de $100.000, parlantes y cables de parlante que costaba $200 el metro. Es decir, todo eso ya lo vi. Entonces, no te estoy comparando esto con un amplificador Hitachi de $20. Te estoy comparando esto con cosas súper buenas. Entonces, ¿es buena la calidad de sonido? Es excelente la calidad de sonido. Y combinado con esto, es la gloria de Dios escuchar música con esto. A mí me vuelve loca la música en estéreo. Me encanta la música en estéreo. Y lo probé con estos parlantes. Y lo probé con los JBL. Y me encantó con los dos. Entonces, mi opinión personal y mi recomendación es esto. Fosi Audio V3. Te voy a dejar links en la descripción. Esta review no está pago. Yo no estoy tratando... la empresa no me lo mandó gratis. Todo esto lo compré de mi bolsillo. Entonces, esta es mi evaluación personal. Nos vemos la semana que viene.